abogado, muchas gracias por aceptar mi entrevista. Gracias a usted, señorita, y con el mayor de los gustos estoy dispuesto a responderle las preguntas que usted me va a plantear. Soy el abogado José Luis Morán Álvarez y pertenezco al estudio jurídico Morán y Asociados. La primera pregunta dice, ¿usted considera que las medidas que se implementaron en Ecuador para continuar con la educación superior en tiempos de pandemia garantizaron un debido derecho a la educación? Yo diría, señorita, un poco a medias, ¿no? Porque se tuvieron que tomar medidas por parte de los entes estatales en materia de educación, casi de forma improvisada, pues no existía un plan de contingencia previo, sino que hubo que improvisar producto que, como usted sabe, el problema del COVID-19 fue inesperado. No existía infraestructura, no existía con antelación ningún tipo de dispositivos o disposición para poder enfrentar este problema. Entonces, las medidas que se tomaron, yo diría que fueron a medias, porque no se conocía o no había la experiencia. Y es más, en un estado como el nuestro, un estado que tiene problemas de orden económico, le era difícil tomar decisiones y crear una infraestructura casi al andar. Vea usted que países desarrollados, tanto a nivel de Estados Unidos, Canadá, o de Europa, o el mismo Japón, China, tuvieron serios problemas. ¿Y qué fue lo más rápido que hubo que hacer? Proteger a los alumnos. ¿Y cuál era la mejor forma de protegerlos? Teniéndolos en la casa, porque estábamos tratando del bien jurídico más importante que tiene una sociedad, y esa es la vida. Entonces, ¿qué sucedía? No se podía permitir que haya riesgo de un contagio masivo, porque aparte de que podían ser elementos transmisores de este virus, tanto al adquirirlo cuando estaban en grupo en los respectivos colegios, universidades, se convertían en elementos que lo transmitían al llevarlo a la casa. Entonces hubo la necesidad de implementar un medio novedoso que en otros países lo utilizan con mucha facilidad, pero en nuestro medio hubo que incorporarlo como un elemento necesario. Entonces yo creo que en función de eso la respuesta va por allí, que fue a medias, producto de que no había conocimiento contra quién estábamos peleando y tampoco hubo la infraestructura. La segunda pregunta dice, ¿cómo usted cree que estas medidas o disposiciones legales han impactado la educación superior, incluyendo el acceso, la equidad y la calidad de esta? Bueno, fíjese, eso es una pregunta bastante compleja, ¿no? Usted me habla del acceso, la equidad, ¿y cuál es el otro término, por favor? La calidad. Y la calidad. Imagínese usted, frente a tantos problemas que generó esta pandemia, se puede decir que hubo un desfase académicamente hablando, pues no era lo mismo tener ese contacto directo entre el profesor y el alumno, o sea, el ambiente presencial siempre produce un mayor contacto, ¿no? Y a veces hasta un mejor análisis. Entonces el medio telemático era novedoso, entonces yo creo que en cuanto a la calidad, de seguro hubo un impacto y los jóvenes no tuvieron toda ese conocimiento que hubiese podido transmitírselo de forma directa cuando hay el contacto alumno-profesor. Pero eso también pasa a ser un poco relativo, porque asimismo, en cambio, el medio telemático nos abre la oportunidad de que los alumnos, de manera directa utilicen este mundo de conocimiento, este universo de conocimiento que significa
el medio telemático. Imagínese usted, señorita, y se lo voy a decir, no quiero apartarme, pero solamente para poder diferenciar. En mi época, cuando yo era alumno, teníamos que acudir a los libros, a la biblioteca, y no era fácil porque usted tenía que destinar tiempo, usted tenía que destinar muchas veces el libro, el que accedíamos las personas y más las que teníamos dificultades económicas, no tenía la información deseada o era media. En cambio ustedes, los jóvenes, los de ahora, bueno, ya hace algún tiempo desde que aparece el Google y el medio telemático, ustedes tienen el mundo a sus manos, tienen lo que ustedes deseen averiguar en sus manos. Entonces eso también, así como puede decirse que disminuyó un poco la calidad del aprendizaje o tal vez de la enseñanza, en cambio le permitió a ustedes la facilidad de acceder de manera directa al conocimiento. Ante las preguntas de ustedes ya no necesitaban del profesor, porque tenían el medio telemático a través del cual acceder a la información. Es decir, pasa a ser un poco relativo, ¿no? Por un lado, la falta de contacto directo con el profesor, pero por otro lado, ese universo de conocimientos que nos apertura un medio telemático. La tercera pregunta dice, ¿usted cree que existieron derechos constitucionales de los estudiantes que fueron restringidos durante el estado de excepción? ¿Y cómo se balancearon con la necesidad de proteger la salud pública? Bueno, probablemente sí. Yo creo que, pero no fue con mala intención. O sea, eso pasaría a ser un tema un poco complejo, muy discutible. O sea, una cosa es que a usted le restrinjan un derecho de manera de tal forma que el Estado haya tenido la intención de restringirle ese derecho para beneficiar a otros. No, fue una medida general que hubo que tomarla producto de un tema que se constituía un serio peligro para la salud. Entonces la respuesta va en que si hubo derechos que fueron afectados, fue primero para proteger un bien superior, que es la salud, que es la vida. Porque recuerde usted que el COVID produjo hasta la muerte, porque se constituyó mortal en ciertos momentos este virus. Entonces, si usted me permite, o podría yo decirle que hasta se justificó la afectación de ciertos derechos ante un inminente peligro que se constituyó el virus, que era mortal. Entonces, yo me atrevería a decir que los derechos que se restringieron fueron justificados y mínimo versus lo que podía haber pasado, que era que se haya afectado la vida de las personas. Muchas gracias, abogado. Señorita, un gusto.